Moltes gràcies, com sempre, als mitjans de comunicació per la vostra presència avui en aquesta convocatòria de roda de premsa del PSPB-PSOE de Vinaròs. I com tots sabem, en els últims mesos estem fent una sèrie de xerrades sobre temes que considerem extremadament importants per a la nostra societat. Vam començar parlant d'educació, vam continuar parlant de vivenda, serveis socials i avui li toca el torn a la immigració. Per això presentem la xerrada Immigració i Inclusió, reptes i oportunitats al nostre territori. Una iniciativa que naix sobre la voluntat d'obrir un espai de reflexió rigorós i constructiu sobre uns dels debats socials més importants del moment. Vivim en un territori divers, un territori vibrant, amb una realitat migratòria que forma part del nostre present i, evidentment, del nostre futur. Per això considerem essencial abordar aquest tema amb serietat, lluny de simplificacions i amb la mirada posada en la convivència, la cohesió social i el progrés comunitari. Per aprofundir en aquesta qüestió, comptarem amb la participació d'Anna Besalduc, secretària general del PSPB de Ports Maestrat, i Yaisel Sánchez, secretària de Migració del PSPB i portaveu d'Ocupació a les Corts Valencianes. Dues veus expertes que ens oferiran una anàlisi profunda, completa, sobre els reptes i les oportunitats que la immigració presenta a les comarques del nord. Des del PSPB-PSOE de Vinaròs defensem que només a través de la informació, del diàleg i de la convivència podem avançar cap a una societat on totes les persones tinguin l'oportunitat de prosperar, de contribuir al nostre territori. Per això impulsem espais com aquest, oberts a tota la ciutadania per escoltar, debatre i sumar. Vinaròs és diversitat, Vinaròs és convivència, Vinaròs és futur i junts i juntes aconseguirem construir una comunitat més forta, més justa i més inclusiva. I ja sense més vos deixo primer amb Anna i després Yaisel, que ens contaran la realitat del tema. Moltes gràcies. Bueno, pues igualment moltes gràcies. Gràcies a l'agrupació del PSPB de Vinaròs per organitzar aquestes xerrades en temes d'hiperactualitat i que són les que interessen a la ciutadania. Donar les gràcies també a la meva companya Yaisel, que és la portaveu sobre la matèria en les Corts Valencianes del grup socialista. I Georgina ha dit una cosa que jo crec que tenim que recalcar. Anem a parlar de migració i anem a parlar en rigorositat. I crec que la clau està ahí. Cal fer també un repàs per la nostra història. Sant Mateu, m'ha traicionat el subconscient. Espanya, el nostre país, ha sigut un país d'emigrants. La gent en un moment determinat van tindre que emigrar i ara som un país d'acollida. Quasi el 98% dels migrants que estan en aquest país són migrants absolutament regulars i que tenen el seu treball, que cotitzen a la Seguretat Social, que ens ajuden a pagar les pensions, que ens ajuden a pagar els serveis sanitaris, els serveis educatius a través dels impostos que paguen en les seues rendes. I, per tant, aquesta és la primera qüestió que jo també vull ficar damunt de la taula. Crec que és un tema que no podem despegar quan parlem de migració. I també aquestes setmanes hem vist en la premsa com en la nostra província de Castelló, en general, però també en la nostra comarca en particular, hi ha sectors on hi ha molta demanda de mà d'obra, sobretot en el sector serveis, en el sector primari, en determinats sectors. Molta demanda de mà d'obra, fa falta mà d'obra. I són sectors que, si analitzem, més de la meitat de les persones que hi ha ocupades en aquest sector són persones migrants i regularitzades en este país. I, per tant, aquestes coses també són les que avui plantejarem en aquesta xerrada per a continuar parlant de migració d'aquesta forma rigorosa.
Jo no vaig a dir res més perquè la que més ne sap sobre aquesta matèria és Yaisel, així que jo crec que està bé que ella ens conta moltíssimes més coses i per suposat quedarem a expenses de que ens poguéssiu plantejar qualsevol qüestió que podrem respondre al final. Bueno, buena vesprada. Gracias por acudir a esta cita que ha realizado el PSPB-PSOE aquí en Vinaròs y en la comarca, para hablar de un tema tan importante y de tanta actualidad como es la inmigración, los procesos migratorios. Estamos en un momento donde el mundo es muy cambiante, donde se está transformando continuamente y eso es debido en una gran parte a todos los movimientos migratorios que se están produciendo. En nuestra comunidad hay que comentar que hay un discurso de odio. Sabemos que la extrema derecha está queriendo implantar un discurso de odio sobre las personas migrantes y que la derecha de esta comunidad, lo hemos visto desde el primer momento que se tomó la legislatura, ha ido de la mano con Vox para llevar adelante ese discurso hacia las personas más vulnerables en este momento, que son las personas migrantes. Como había dicho Ana, vivimos en un momento donde la inmigración es un factor fundamental, no solamente desde el punto de vista económico. Sí, es verdad que se demanda mucha mano de obra, pero hay que tener en cuenta que los movimientos migratorios son un fenómeno complejo, no es un fenómeno sencillo, que tiene muchas aristas y que no solamente se le tiene que ver desde un punto de vista económico, sino también desde ese punto de vista humano. Ayer celebrábamos el Día Internacional por los Derechos Humanos y yo creo que una de las cuestiones principales, y gracias al PSPB aquí en Vinaròs que traiga hoy en este día pues esta temática, es importante porque nosotros como Partido Socialista, que somos un partido humanista, que tiene unos valores a base de la Ilustración, unos valores de solidaridad, unos valores de igualdad, unos valores donde ponemos a las personas en primer lugar, pues traer este tema es muy importante. Aquí en Vinaròs, para centrarlo un poco en lo que es este municipio y en toda la comarca, tenemos en torno a un 22% de la población que es origen migrante, de diferentes nacionalidades, tanto europeas, africanas, como de América Latina. Con lo cual, ¿qué estamos diciendo? Que nos encontramos en una sociedad que es diversa, en una sociedad donde las personas migrantes necesitan y debemos defender, y es lo que defendemos desde el Partido Socialista, su inclusión dentro de la sociedad. Y para ello es demostrado, como bien comentaba Ana, que forman parte de ese tejido productivo y social que hoy en día tenemos. Cuando hablamos, en muchas ocasiones, e intentan deshumanizar a la población migrante con un discurso xenófobo, con un discurso racista y con un discurso islamófobo, queda demostrado cuando a esas estadísticas le ponemos alma, le ponemos rostro y le ponemos corazón, que estamos hablando de la persona que recoge la fruta en el campo, estamos hablando de las camareras de piso que trabajan en los hoteles, sobre todo aquí en Vinaròs, que estamos hablando que tienen un sector productivo muy vinculado a lo que es el turismo, un sector productivo que es estacional. Estamos hablando de muchos médicos profesionales del ámbito de la sanidad que atienden en las urgencias de los hospitales y los centros de salud, que son personas también migrantes. Estamos hablando de una migración que tiene muchas caras. Entonces, cuando ponemos esos rostros, esa alma y ese corazón, quitamos esas etiquetas que estigmatizan a la población. Y hoy en día lo están diciendo todas las estadísticas. Están diciendo que necesitamos de la población migrante, porque desgraciadamente vivimos en una pirámide poblacional que cada vez va más a la inversa por esa falta de natalidad. Con lo cual necesitamos que la población migrante pueda aportar económicamente a la sociedad para mantener unos pilares fundamentales, que es el estado de bienestar que defiende la socialdemocracia. Un estado de bienestar donde, bien como se comentaba, se defienden los servicios públicos, se defiende la educación, se defiende la sanidad, se defiende la vivienda, una vivienda asequible, y se defiende también
la sanidad pública. Hoy tenemos un reto muy importante, lo hemos visto, esta mañana se producían huelgas en los centros formativos por esa falta de visión y de esa falta de gestión que ha tenido el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, con el conseller Rovira, que ahora ha cambiado la cartera, la persona que justo nos tiene que atender la parte económica de esta comunidad, ha dejado, sobre todo en la provincia de Castellón, a cientos de profesores sin cobrar determinadas nóminas, y yo creo que el reto está ahí. El reto no está en que la población migrante viene a quitarnos cualquier tipo de ayuda, eso es una falacia. El reto está en que los servicios públicos y que la apuesta por quien ahora está gestionando nuestra Generalitat y alguna parte de algunos ayuntamientos con sus excepciones, apuesten verdaderamente por los problemas reales que tiene la ciudadanía. Los problemas no son que venga una persona migrante, todo lo contrario. Las personas migrantes son las que están cuidando a nuestros abuelos en muchas casas, son las que limpian nuestros hogares y son las que aportan culturalmente a que la sociedad sea más diversa. Y nosotros como Partido Socialista lo que estamos defendiendo es esa inclusión. La sociedad valenciana en su conjunto siempre ha sido una sociedad de brazos abiertos, de acogida. La cultura que se ha venido formando a lo largo de todos estos años siempre ha tenido que ver con una gran masa de población que ha emigrado de diferentes partes de España y también de diferentes partes del mundo. Porque hay que tener en cuenta una cuestión. La migración no es un fenómeno que se esté produciendo ahora, viene desde hace muchos años. Y tenemos muchísima población migrante que lleva aquí más de 20 años. Incluso tenemos una generación, de segunda generación, perdón, que se encuentra en este país, que estudia con nuestros hijos, que convive en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, que mantienen. Cuando tuvimos la crisis del 2008, que fue brutal económicamente, quienes mantenían mucha parte de nuestros barrios fue ese emprendedurismo de las personas migrantes por intentar levantar la persiana allí donde los negocios se cerraban. Por tanto, es una aportación más que ese rechazo continuo, ese discurso de odio que quiere criminalizar y que quiere estigmatizar a la población migrante. Yo evidentemente soy, como podéis notar, soy una persona migrante, soy cubana, soy latina, pero también soy valenciana. Y yo lo vengo defendiendo con mucho ahínco y con mucha responsabilidad. Y como yo, hay cientos de miles de personas migrantes que lo único que buscan es una vida mejor y un futuro mejor para sí y para su familia. Y yo agradezco a todos los medios de comunicación que han venido hoy, porque esto es un tema complejo que no se puede reducir simplemente a inseguridades, a criminalización, cuando sabemos verdaderamente que esas cifras están manipuladas y que no son reales. Las personas migrantes lo que queremos es pertenecer a esta sociedad, queremos vivir con dignidad, queremos ofrecer nuestro conocimiento, nuestras culturas y nuestro talento para que la sociedad valenciana, para que Vinaròs siga avanzando y progresando. Yo, si queréis hacerme alguna pregunta. ¿No? Pues gracias a todos. Pues nada, muchas gracias por venir y por acudir a esta cita y esperamos la máxima difusión, porque yo creo que una de los grandes labores que tenemos ahora la sociedad es que se difunda la información a través de los medios tradicionales, también a través de las redes sociales, pero una información que sea veraz, que no mienta, que no tergiverse los discursos y que apoye sobre todo a una población que lo que busca es una vida digna allí donde se encuentre. Muchas gracias.